La depresión, la tristeza es un proceso. Lo más importante es hablar de ello. Me sentía como un adolescente, como cuando el papá no quiere darle algo porque no conviene, porque no debe, y se encierra en su habitación y el papá está todo el tiempo como tocando la puerta diciendo ven, hablemos, que necesitamos hablar, y yo como la adolescente rebelde que no quería en absoluto saber de él. Dios nunca te falla. Dios es el amigo que siempre está ahí, escuchándote. Y prueba de ello es que Cristovisión me haya escuchado y haya venido hasta mi casa. Eso es tener a Dios en tu vida. Y el maravilloso trabajo que hacen, que de verdad no saben de pronto a cuántas personas nos están cambiando la vida. Poco a poco, como gotitas, cada día. Y eso fue Cristovisión para mí. Me empezó como una matica a regar todo el tiempo, con cada programa, con cada cosa que hacían. Yo soy de Sogamoso, Boyacá. Actualmente me encuentro en Gachancipá. Vivo con mi esposo. Tengo 4 maravillosos ahijados, 2 pequeños y 2 mayores. Los 2 pequeños son ahijados de bautizo, los 2 grandes son mis ahijados de matrimonio. Soy casada desde el año 2020. Me gustan mucho los deportes, me gusta mucho la Fórmula 1, me gusta el básquetbol. Mi profesión, soy tecnóloga de sistemas, me apasiona mucho y actualmente pues también estoy estudiando un poco. Para llegar acá ha sido un largo caminar, una larga travesía. Yo conozco pues a Dios, lo he tenido mucho en mi vida desde pequeña. He sido acólita, también he sido lectora. Fui secretaria de la parroquia del Rosario en Sogamoso. Y después de eso, pues Dios me dio otra misión en la vida y fue ser casada. Sin embargo, ha sido un largo caminar también, porque mi historia precisamente comienza ahí. Cuando me quería casar con mi esposo, estábamos ya todos los preparativos, teníamos todo listo. Nos casábamos un 21 de marzo, que era para la fiesta de San José, pero en ese entonces, a pocos días, realmente yo me casaba un sábado y cerraron por pandemia el jueves. Entonces realmente fue un proceso muy duro al principio, porque estábamos preparados para conformar una familia, pero la pandemia pues truncó por un poco de tiempo ese sueño. En pandemia ya fui a convivir con mis suegros, me vine porque mi esposo es de Sopó, entonces me trasladé de Sogamoso a Gachancipá, pero tampoco al principio pudimos vivir acá debido preciso a la pandemia, porque estábamos recién pasados y se necesitaba internet, el cual no teníamos. Por ende nos fuimos a vivir con mis suegros por una temporada, y en diciembre finalmente del año 2020, gracias a Dios, se concedió ese anhelo del corazón, que era formar una familia, pues con la bendición de Dios como tal. Entonces finalmente me casé en diciembre.
mi historia empezó a ser feliz como todo matrimonio. Empezamos a construir unos sueños y dentro de esos sueños, pues al año precisamente quedé embarazada. Sin embargo, pues la triste noticia, al mes o mes y medio de estar embarazada, me vino un sangrado y perdí a mi bebé, lastimosamente. Eso fue un duro, muy duro momento. Esto fue lo que ocasionó que me encerrara. Ya en pandemia venía yo sufriendo de ansiedad por no poder salir, por todo el tema obviamente que vivimos todos. Entonces me daba mucho miedo salir a la calle y aparte porque yo no conocía el lugar, no conocía muy bien, solo tenía poco tiempo de haber estado acá. Y empezó mi ansiedad desde pandemia, pero ya cuando perdí mi bebé, pues mi historia cambió un poco y fue muy duro para mí. Y a raíz de eso empecé a tener como una crisis no solo existencial, sino una crisis de fe. Pues las preguntas que uno le hace a Dios, ¿por qué a mí? Y a raíz de eso, y tal vez por no preocupar a mi familia, empecé a encerrarme yo. Empecé a tener mis propios pensamientos y yo no compartía dichos pensamientos tan profundos con mi familia, solo parte de ellos. Entonces, a veces me veían triste, pero muchas veces me guardaba la mayor tristeza para mí. Y fue un gran error, porque desde ahí comenzó mi depresión. Ya no salía, ya no disfrutaba. Muchas veces como que perdí el sentido del sabor de la vida. Y la vida es demasiado linda y tiene muchos sabores. Y en algún momento lo perdí. Perdí ese sazón que tiene la vida, ese amor de Dios. Y me seguía como reprochando el por qué me pasó eso a mí. Y como le dije a mi mamá, a mi hermano, me sentía como un adolescente, como cuando el papá no quiere darle algo porque no conviene, porque no debe, y se encierra en su habitación y el papá está todo el tiempo como tocando la puerta diciendo, ven, hablemos, que necesitamos hablar. Y yo como la adolescente rebelde que no quería en absoluto saber de él. Sin embargo, mi papá estaba ahí, Dios estaba ahí, seguía ahí detrás de la puerta llamándome. Hasta que un día, dentro de mi depresión, llegó mi mamá, yo estaba encerrada en mi casa y ella pues notó toda la situación que yo me estaba guardando solamente para mí. Y fue mi mamá la que levantó las persianas y lo primero que hizo fue poner Cristovisión. Y allí, en ese momento, pues estaban dando la Santa Eucaristía, de la cual me había como también apartado un poco por mi crisis de fe. Y ella fue la que me dijo de Cristovisión, la que me llamó, la que me dijo, mira, pero es que ahí está Dios, escúchalo. Y apareció ese llamado nuevamente a mi vida, a vivirla. Y empecé todos los días a verla. En vez de ver noticias y de llenarse uno
de tanta información que a veces lo resulta alterando aún más. Lo pasé y estaban en laudes. Y para mí fue algo muy bonito, porque yo no tengo el libro, nunca había tenido la oportunidad de hacer laudes. Y pues gracias a Cristovisión precisamente podía ver yo la pantalla y hacer esa oración desde el primer momento de la mañana. Después, con el transcurrir de la mañana, entonces yo aquí pues en mi día a día estoy muy solita porque mi esposo se va a trabajar y solo vivo con él. Entonces aprendí a tenerlos ahí, a tener esa voz activa todo el día. Y fue muy bonito porque cada programa me llevaba aún más a un descubrimiento, a un acercamiento, o como le digo yo, a ese salir de ese desierto en el que me encontraba, porque de verdad me hacía mucha falta. Y eso fue Cristovisión para mí. Me empezó como una matica a regar todo el tiempo, con cada programa, con cada cosa que hacían. Fui llenándome de Dios poco a poco. Fui convirtiendo en ese desierto otra vez en un jardín a través de la oración. Y aparte, la forma en que lo hacen, me gusta mucho, por ejemplo, el programa de Al Taller, que ya es más familiar, donde te explican más programas más de familia, más de ejercicios. Y está la sección de la práctica y pues como estábamos hablando de liquidación, vamos a... Está también el taller de oración, que me ha gustado muchísimo porque es la palabra de Dios explicada como en un contexto más cercano. Y mi programa favorito definitivamente se volvió Entre Amigos, porque no solamente se habla obviamente de Dios y de la espiritualidad, sino es un programa, yo creo que el título es perfecto porque me siento con ellos, me siento así, me siento entre amigos, estando yo en mis labores, puedo estar en mi casa, puedo estar haciendo mi almuerzo o tendiendo mi cama, pero me hace sentir muy cercana. Y la verdad, el Padre y Doris tienen una espiritualidad muy grande, lo decía yo antes. La parte de un tintico con Dios es maravillosa, es muy bonita. Un tinto con el Señor. Se siente a Cristo ahí cerquita tuyo, de verdad que te puedes tomar un tinto con Él, escuchándole, escuchando cómo te habla, escuchando cómo entra en tu vida. Es algo muy ameno, me gusta mucho. Ese día de espiritualidad, día también en que tenemos que compartir. Y ya a raíz de lo que hacen en Cristovisión, pues un día se me ocurrió escribirles, hablarles sobre el maravilloso trabajo que hacen, que de verdad no saben de pronto a cuántas personas nos están cambiando la vida, poco a poco, como gotitas, cada día. Gracias a ustedes me acerqué muchísimo otra vez a Dios. La depresión, la tristeza es un proceso. Lo más importante es hablar de ello. Y fíjense una cosa, en la parte personal. Yo me sentía muy sola. Pero Dios nunca te falla. Dios es el amigo que siempre está ahí, escuchándote. Y prueba de ello
es que Cristovisión me haya escuchado y haya venido hasta mi casa. Eso es tener a Dios en tu vida. Nunca vas a estar solo. Dios está ahí contigo. Pasar por la depresión es un proceso difícil, es un proceso de lucha continua, pero siento que el más grande error que nosotros podemos tener es, o que por lo menos yo cometí, fue encerrarnos, el no hablar, el pensar que con mis cosas yo molesto a mi mamá, o molesto a mi hermano, o molesto a mi amigo, y no es cierto. Esos pensamientos, esos sentimientos solo están con uno, porque yo hice el ejercicio de hablar con mi mamá, de hablar con mi hermano, de hablar con mi esposo, de decirles cómo me sentía exactamente. Y lo único que encontré fue apoyo. Ellos siempre estuvieron pendientes de mí, estuvieron apoyándome en lo que necesitara, me dieron consejos, todos los días me llamaban, no en el sentido para saber cómo estaba, sino para acompañarme. Y recibí mucho amor, no solamente de mi familia, sino incluso de personas que yo no conocía. Y como les comentaba, yo escribía Cristovisión y ese día incluso me mandaron un abrazo desde el programa, que a pesar de que no estaba presente físicamente para tenerlo, fue muy bonito tener ese abrazo de personas que ni siquiera me conocían. Entonces, realmente lo que puedo decirles es que no están solos, que si no confían en nadie más, confían en el más grande, en el que nunca les va a fallar, en Dios. Dios hizo precisamente que vinieran acá, que estuvieran conmigo. Él es el que más escucha, Él es el que por medio de muchas personas te da lo que necesitas. Ese amor, ese apoyo, esa escucha. Él es el que permite precisamente que tú vayas saliendo poco a poco de eso. Aparte sí, obviamente porque yo también estoy en un proceso con un psicólogo y demás, pero para mí lo más grande siempre fue la ayuda espiritual. Y eso me ha dado no solamente paz, sino que me ha ayudado mucho en ese proceso de sanar mis heridas, de sanar todo lo que me puede estar haciendo daño. Y es aparte una motivación día a día. Cada día yo pongo, en lo personal, pongo Cristovisión, voy escuchando la oración o estoy presente en la Santa Misa, que gracias, yo lo decía antes, es una bendición tener la Santa Misa sin salir de casa y escuchar todos los días la palabra y escuchar y meditar y reflexionar con los diferentes sacerdotes que hay en Cristovisión, reflexionar esa palabra, llevarla e interiorizarla y vivirla. Porque también en este proceso he visto y he sido un poco más amena con muchas más personas que también lo quieren. En estos días
también me he encontrado con personas que también sufren de tristeza. O como que días me encontré con una persona que incluso estaba llorando, que yo no conocía. Y tal vez pues me dio pena darle una palabra, pero el gesto en mi caso, me acerqué a esa persona porque tuvo que atenderme. Ella en ese momento estaba llorando y aún así tenía que estar trabajando. Me acerqué a ella con una bobada, con unas galletas, y le dije: oye, gracias por atenderme, gracias por tu amabilidad. Y algo como tan sencillo como eso, para ella fue muy bueno, fue tranquilizador. Entonces no sabemos realmente qué tanto nuestras palabras incluso pueden trascender en otras personas. Y eso quiero hacer yo. Quiero trascender de la mejor manera en las otras personas. Decirles que no están solos y ser más sensible al dolor del otro. Por ellos y por nosotros vale la pena apoyar Cristovisión.